Buenos días a todos y todas. Gracias por participar. Mil disculpas por la hora. Pero bueno, la idea hoy es mostrarles algunas mejoras que se han introducido en el sistema Puma y que los van a afectar. Estas mejoras, les aclaro que estoy grabando esta presentación de manera tal que todos puedan después disponer de la misma y puedan revisar lo que vamos a decir en este encuentro. Son varios cambios que se introdujeron en el Puma que van a estar disponibles a partir, tengo entendido, a partir de mañana o pasado, y que van a significar algunos avances desde el punto de vista tecnológico y algunos cambios desde el punto de vista práctico. Lo que vamos a ver en este encuentro básicamente es el anonimizador, es decir, una herramienta que va a reemplazar el viejo sistema por el cual se anonimizan sentencias o algunos documentos. Vamos a reemplazar lo que manualmente se hacía a través de la comilla simple y se va a introducir un sistema que utiliza inteligencia artificial y que lo hace siguiendo criterios justamente que se le han aportado a esa inteligencia artificial para ir, digamos, reemplazando nombres por criterios de anonimización. El otro tema que vamos a ver es, bueno, esto es como mención, básicamente es que también a partir de esta actualización se incorpora el archivo como nuevo organismo interviniente dentro de lo que es el proceso, eh, o sea, del expediente, o sea, en el proceso de vida del expediente. Bien, otra cuestión que se introduce, y esto ya es como mención exclusivamente, tiene que ver con las sentencias monitorias que se realizan con inteligencia artificial, que tienen que ver con el contencioso administrativo. Esas sentencias van a tener una modificación, es decir, la localidad, el nombre de la localidad va a aparecer con la primera letra en mayúscula y el resto en minúscula. Y después, para los casos donde haya que diferenciar juez o jueza o secretario o secretaria, también la inteligencia artificial introduce un cambio donde va a permitir justamente el reemplazo de ese dato para que se ajuste a quien está firmando, ¿no? Después hay una cuestión adicional que también se agregó en virtud de algunas circunstancias que se fueron dando en el tiempo y algunas cosas que fueron sucediendo, y que tiene que ver con el hecho de que se han cargado expedientes que referenciaban a un expediente Lex Doctor, eh, duplicándolos o a veces triplicándolos. Lo que se hace a partir de ahora, o lo que se hizo a partir de ahora, es definir que el sistema no va a aceptar la carga de un nuevo expediente donde se cite un número del ex doctor cuando ya exista dentro del sistema. O sea, cuando ya exista y que esté en el mismo organismo. ¿Entiendes? O sea, el mismo organismo de origen. Esto para que no se dupliquen expedientes, porque en algunas prácticas lo que ha significado es que quien dirige el organismo tenga que recurrir a eh, reservas, a vinculaciones, de manera tal que ese expediente quede un poco escondido de la vista del resto, y que no genere mayores inconvenientes. Con esto ya nos evitamos la duplicación. Con respecto al VAS federal, una de las cuestiones que también estaba pendiente era el hecho de que cuando el expediente por algún motivo ya no se encontraba en el organismo, el caso típico es el caso en el cual el expediente ha cambiado de radicación, ha ido a la alzada, el sistema no permitía incorporar documentos recibidos por VAS federal. Ahora eso le va a permitir al organismo, digamos, que intervino o que interviene en el expediente, pero que no lo tiene radicado, poder incorporar esa información y no tener que esperar a la devolución del expediente,
sea, sin tiempo, ¿no? Con esto lo agrega y el trámite continúa. Otra de las cuestiones que también estaba produciendo algún tipo de problemas era que cuando desde el Puma Amarillo diferentes actores, si hablamos abogados o peritos o algún otro interviniente, tenía que presentar algo en un expediente y el mismo caso que el anterior, el expediente tal vez se encontraba en otra instancia, antiguamente por defecto el sistema traía o intentaba definir el destinatario, digamos, teniendo en cuenta el lugar donde estaba radicado el expediente. Entonces, si el expediente estaba radicado en la Cámara, por defecto seleccionaba ese organismo. ¿Qué producía como efecto esta situación? Básicamente que quien realizaba el escrito no se cercioraba de que el destinatario debía ser el juzgado de primera instancia y seguía para adelante, lo publicaba y terminaba presentándolo en un organismo que no era el que correspondía. Lo que se hizo ahora es quitarle esa selección por defecto, dejarla en blanco y obligar al usuario a que tenga que seleccionar el destinatario. Así que si selecciona mal el organismo de la presentación, bueno, ya será problema del usuario. Lo que estamos haciendo es decirle, bueno, usted tiene que seleccionar el destinatario para que esto llegue al lugar correcto. Después, y esto después se lo vamos a hacer llegar incluso a familia, pero bueno, cuando se inician los expedientes de familia, hay datos que hasta ahora no eran cargados, o sea, no eran de carga obligatoria, ni para el juzgado, ni para el que lo presentara a través del Puma Amarillo, y eso producía algún tipo de problemas luego con las estadísticas y el registro de situaciones específicas. O sea, al no ser obligatorio, después el juzgado de familia lo tenía que cargar manualmente y eso dependía básicamente de que alguien lo hiciera específicamente para poder completar la información. Ahora, desde el inicio se empieza a agregar la información, se agregó el tipo de violencia digital, se agregó la modalidad de violencia, como les venía diciendo, al inicio del expediente. Bueno, y después, como algo también adicional, y esto se los voy a mostrar, se agregó también una herramienta que a todos, esto es para todos, les puede resultar de utilidad. Esto es un requerimiento que se hizo hace un tiempo atrás y el área de desarrollo le prestó oído y realizó una herramienta que me parece que va a ser útil. Y ahora se las muestro para que podamos ver de qué estamos hablando. Fíjense, justamente esa mejora de lo que habla es de lo siguiente. Cuando ustedes están en el listado de movimientos en el Puma, ustedes tenían siempre disponible el ojo y el PDF. Con el ojo accedían al movimiento y de ahí lo podían ver. Con el PDF abrían un documento en PDF y veían qué es lo que contenía el movimiento. Ahora se le agregó una herramienta adicional que es este icono que está aquí abajo, tiene el formato de una hoja, que cuando nosotros nos ubicamos con el mouse, nos despliega una ventana, ¿cierto? En la cual podemos previsualizar el contenido de ese movimiento, sin tener que ingresar o sin tener que abrirlo. Directamente me posiciono y lo puedo ver, incluso puedo recorrer su contenido y analizarlo, ¿sí? O sea, porque por ahí quien está queriendo controlar o firmar quiere ver de qué se trata, cómo está escrito, y bueno, después tomará la decisión si lo corrige o no lo corrige. ¿Mm? Esta herramienta va a estar disponible también con esta nueva actualización. Veamos ahora qué otra cosita más. Después,
en el foro de familia se agregaron dos tipos de movimiento que son para identificar aquellos casos en los cuales se ha tomado la decisión de correrle vista al fiscal, ya no la vista simple, la vista que se corre para que exprese un dictamen, sino para que recepcione una información que está dando cuenta de un hecho que puede constituir delito. Entonces, para que todos puedan identificar, o sea, identificar el tribunal qué es lo que está enviando y después del Ministerio Público qué es lo que está recibiendo, se crearon estos dos tipos de movimientos. Uno, para la vista por los casos en los cuales se considera que el hecho puede constituir delito, en términos genéricos, y otro que identifica los casos de desobediencia. Es decir, justamente estos dos casos podrían haberlo englobado en uno, pero la realidad es que desde el área desde el área uy, se me fue el nombre, de Alfredo Bossetti, del área de planificación, perdón, y creo que en consulta con los juzgados de familia, se llegó a la conclusión de que esta división era la más correcta y que permitía identificar claramente cada uno de los casos. Bien, otra cuestión que se daba habitualmente era el tema de los oficios BAS o BUS que se recibían erróneamente en el organismo. Hasta acá, ¿qué pasaba? La OTI, o TICA, o TIF, o TIL, tenía que, y juzgado de paz, y seguramente algún otro, tenía que crear el expediente, sortearlo, y hacer todo como si fuera un expediente de estos de exhorto común y poderlo contestar. Con esta nueva herramienta, esto ya no va a ser así. Y ahora les muestro cómo queda. A ver si estamos acá. Un cachito que corro esto. Fíjense, cuando ustedes reciben los oficios BAS que ingresan, habitualmente lo que hacen es controlar el contenido, ¿sí? Y ahí pueden verificar si este se ajusta o no a lo que está solicitando y si realmente es el destinatario, ¿no? Vamos a ver si era este. Bien, veamos. Lo tomamos. Hasta acá lo que teníamos nosotros como opción era crear el expediente o asignar a un expediente determinado. A partir de ahora, si nos damos cuenta de que este oficio no nos corresponde, tenemos la opción de ir directamente a Providencia, nos va a dar un único tipo de movimiento que es contestación de oficio. Vamos a poner en la descripción alguna indicación específica para identificar por qué lo estamos devolviendo. Seguimos. Eh, avanzamos y bueno, y llegamos al final, esto no se los voy a mostrar, hasta que se plantea el momento de la publicación y con la publicación el oficio vuelve al oficiante sin tramitarse, sin generarse un expediente y sin tenerlo que agregar a otro que ya existe. Es decir, con eso nos evitamos todo ese trámite, ¿sí? Eh, Bien, denme un segundito, vamos a otra cosa, porque no quiero perder mucho tiempo en esto para poder avanzar con el anonimizador. Bien. Otra cosa que se introduce también es la validación de los tipos de acción que requieren mediación. Es decir, a partir de ahora, todos aquellos tipos de acción que como medida previa hayan sido, o sea, deban ser objeto de mediación, no van a poder avanzar en tanto y en cuanto no se ponga o no se inserte en el inicio de la demanda los datos de la mediación. Con una salvedad, que
el sistema va a tener un medio de chequeo por el cual, si el interviniente reside a más de 70 kilómetros, el sistema le va a permitir, o sea, va a dejar que avance, no le va a dar, no le va a dar, o sea, no va a ser válida la cláusula esta que les venía explicando, y va a permitir que la demanda se interponga sin ningún tipo de traba. ¿Sí? El requisito es que la persona resida a más de 70 kilómetros. Pero en principio, si el tipo de acción requiere de la mediación previa, sí o sí, el dato del expediente de mediación va a tener que estar y en qué centro de mediación se realizó y el resultado, ¿sí? Como requisito. Después, una cuestión que también es adicional, y esto tiene que ver con familia, que cuando se inician los procesos de violencia, en la modalidad violencia múltiple, se insertó un pequeño icono a modo de signo de interrogación, ¿no es cierto?, que los va a llevar a a esta página, ¿sí? Eh, esta página contiene disponible el detalle de las modalidades previstas por la ley 26.485. ¿Sí? Esto como dato informativo. Si hacemos clic acá, nos va a llevar a este listado. Eso lo pueden ustedes después ver. Bien, entonces ahora voy a ir directamente a mostrarles lo que era el objeto de esta presentación, que es el anonimizador. ¿Sí? Bien, como yo les explicaba a ustedes hasta acá, venían anonimizando utilizando los apóstrofos o comúnmente llamamos comillas simples. ¿Sí? A partir de ahora, ustedes van a ver, yo voy a entrar, me hice ya un modelo, o sea, una sentencia, no vamos a pasar por todo el proceso, pero bueno, vamos a ver cómo se comporta este anonimizador. Vamos a actualizar, pues ya lo tengo preparado. Los pasos siguen siendo los mismos. Yo voy construyendo mi sentencia con todos los datos que me queden. Y una vez que llegamos al escrito, completamos. Yo acá lo que utilicé es un modelo que ya había armado, donde le inserté algunas variables que introducen los datos de manera automática y hice mi modelo de sentencia. ¿Sí? ¿Qué es lo que ustedes habitualmente hacen? Hoy ustedes realizan esa tarea, muchos, a medida que van avanzando, le van insertando estos apóstrofos o comillas simples. Que es un modo manual que nos sirvió en su momento, pero bueno, la incorporación de nueva tecnología es una realidad, es decir, lo que nos está pasando que la inteligencia artificial cada vez está más presente en todas nuestras vidas y particularmente, no vamos a hacer la excepción, el Puma también, ¿no? Bueno, de hecho, nosotros llegamos a esta instancia, hacemos clic siguiente y ya nos encontramos en el lugar donde estamos en condiciones de pasarlo a control. Es decir, el proveyente o quien sea lo confeccionó, hizo el borrador, o el secretario, o el juez, quien haya hecho su borrador, y estamos en la instancia de control. Acá lo que van a ver como primer cambio es que nos aparece un iconito con una personita en color verde, con un signo de admiración en color rojo, ¿cierto? Perdón, vamos a poner esto así no me aparece ese dato que me faltó el firmante. Vamos de nuevo. Vamos a pasarlo a control. Y les decía, entonces, aparece este hombrecito y el signo de interrogación, de admiración. Y acá abajo dice, el escrito aún no fue anonimizado. ¿Sí? Nos aparece doble alerta. Por un lado, el hombrecito en verde con el signo de admiración en rojo, con una atención que debemos prestar, y también dejamos una leyenda que dice el escrito aún no fue anonimizado. Si hacemos clic al hombrecito verde, nos lleva a esta pantalla donde nos habilita
el botón de anonimizar, ¿sí? Hacemos clic en anonimizar y fíjense que el sistema empieza, la inteligencia artificial básicamente, ustedes los que usan la inteligencia artificial deben estar acostumbrados, les va diciendo qué cosas se está haciendo a medida que va avanzando. Recuerden siempre que lo que hace la inteligencia artificial es hacer un recorrido por todo el texto y en base a ciertas directivas que se le dio, empieza a identificar aquellos datos que son sensibles. Básicamente los que corresponden a la aplicación de las reglas de Heredia y todas aquellas que se deban aplicar justamente para la protección de los datos de las personas o algunas situaciones específicas. Bueno, como primera, como primera cuestión a analizar, lo que vemos es que este proceso ya nos muestra dos hojas. A la izquierda nos muestra el texto original resaltado, o sea, resaltando aquellos datos que el sistema ha ido anonimizando. Y a la derecha tenemos el texto anonimizado. Nosotros podemos leerlo esto, ir avanzando, vamos viendo y vamos encontrando distintas situaciones y por ahí algún dato que consideramos que debería ser anonimizado y no fue anonimizado. Bien, o que fue anonimizado y no debería ser anonimizado. Entonces, el sistema nos da herramientas de visualización para ver lo que sí está anonimizado y después de corrección de anonimizaciones que no se realizaron. ¿Sí? Ahora bien, fíjense, acá nos tomó el número de documento, lo anonimizó, nos tomó el quill, lo anonimizó, nos tomó los datos de la carátula, los anonimizó. Ahora, podría suceder que yo entienda que este dato, por ejemplo, que es el del abogado, también debería ir anonimizado. Entonces, con señalizar, o sea, con seleccionarlo, perdón, me da ya una opción como para cambiarle la designación, ¿cierto? Tenemos dos opciones que nos da. Nos da la opción de corregirlo, o sea, que quede corregido solamente para este caso, o para que lo haga para todos los casos. Es decir, en todos los lugares donde encuentre a Perós, lo corrija. Y una opción adicional nos da que nosotros podríamos aquí decir que todo lo que se refiera a Luis Ñancul Perós se defina como, vamos a ponerle NN, porque por decir por ponerle algo, yo puedo elegir lo que quiera, si no puedo dejar lo que el sistema me da por defecto, que es nombre 1. Entonces yo le digo que me corrija en todo el texto, le hago clic a agregar y me va a reemplazar en todos los lugares donde estaba el dato de Perós por lo que yo seleccioné como nombre a reemplazar, ¿no? Fíjese que acá dice Luis Ñancul Perós y acá me lo reemplazó tal cual como yo le pedí por NN. Bien, hasta acá entonces lo que hace el sistema, revisa, verifica qué es lo que tiene que anonimizar, me lo anonimiza y me da la opción a mí de controlarlo. Una vez que hice esto, confirmo y ya tengo el texto anonimizado. ¿Sí? Fíjese que acá me lo está mostrando el texto anonimizado como para que yo también lo pueda controlar. ¿Está? Si yo lo miro con el ojo, me va a mostrar el texto sin anonimizar. Lo vuelvo a mirar con el hombrecito verde, me lo muestra anonimizado. Ahora, como esto es objeto de distintas instancias, ¿cierto? Puede suceder que lo hizo un proveyente y después el juez o el secretario encontraron que había cosas que se tenían que anonimizar, el sistema me da la opción de ajustar. ¿Sí? Y yo después le voy a explicar por qué ajustar y no reanalizar. Yo uso el botón ajustar cuando identifico un caso que requiere anonimización. Por ejemplo, se me ocurre poner esta palabra, pero sí, nivel educativo, digo, esto tiene que estar anonimizado. Entonces, le hago clic a ajustar, porque si le hago clic a reanalizar, me va a eliminar todo esto que ya había hecho la inteligencia artificial.
y va a ser nuevamente el proceso. Vamos a explicar. Ajustar, me abre nuevamente, perdón, está, bueno, ahí está, perdón, pero se retrasó. Bueno, fíjese, volvemos a la ventana anterior y nosotros podríamos ir a aquello que no está anonimizado, seleccionarlo y anonimizarlo. O decir, este dato que está anonimizado, no lo quiero anonimizar, ¿no es cierto? Le saco la anonimización y listo. Lo podría sacar, perdón, eliminar la regla, elimino la regla y fíjese que me empezó a aparecer de nuevo el dato sin anonimizar. Confirmo y vuelvo. Y ahora les muestro qué es la otra situación que se puede dar. Se podría dar que quien tenga que hacer el control, ¿sí? Quien tenga que hacer el control, revisa esto y diga, miren, yo la verdad que hay varias cosas que tengo que modificar, ¿sí? Principalmente de alguna cuestión del considerando, cosas así. El sistema me va a permitir ir al escrito, ¿no es cierto? La parte del escrito. Tengan paciencia que está medio lento esto, pero ya vamos, créanme. Voy al escrito, le produzco todas las modificaciones que yo quiera hacer, ¿no? Sigo y vuelvo al lugar de control, ¿no? Vamos a ver. Ya estamos, un segundito. Fíjense qué pasó. El sistema, una vez que detectó que nosotros insertamos un cambio, nos avisa que el texto cambió desde la última anonimización y nos invita a actualizar esa anonimización, ¿sí? Siempre es así. Hacemos clic en actualizar y va a ser nuevamente el procedimiento de anonimización. Ahora, vamos a... Si Javier o Enrique ven que algo se me pasó, me van a ayudar. Bien. Una de las cosas que ustedes van a notar con respecto a esto del anonimizador es que está presente en todos los movimientos. Ahora, ¿eso qué significa que es obligatorio utilizarlo? No, no es obligatorio utilizarlo. Es una herramienta que está disponible para que ustedes la puedan usar tanto para generar una sentencia, que es lo fundamental porque es lo que normalmente se publica, como para anonimizar cualquier otro texto. Ser una providencia simple, un oficio, lo que necesiten anonimizar. Pero no es obligatorio que lo use. Lo que sí está claro es que cuando se trata de sentencias que se tienen que publicar, el procedimiento es obligatorio, no porque lo obligue el sistema, sino porque es obligatorio justamente para que se publique en las condiciones adecuadas, que son justamente respetando las reglas de ley. Bien. No creo que me quede nada más de acá. Lo que sí quería decirles, y ya, no sé si tienen alguna pregunta en relación al anonimizador, si no, Hola, me Horacio. iría. Horacio, Sí, hay algunas sí, preguntas en el chat, así que si querés después las repasamos y... dale. Quería solamente, hay algo que me quedó pendiente de decirles con respecto al tema de la contestación directa de aquellos casos de errores en la recepción del BAF federal, es que si por error se devolvió algo utilizando esta metodología, el sistema permite volver hacia atrás y darle el trámite correspondiente. O sea, no es que cuando se lo devolvemos al remitente diciéndole, mire, se equivocó, vaya a otro lugar, no podemos
rever esta decisión. El sistema nos permite justamente poderlo o tramitar como un expediente separado o agregarlo a otro expediente existente para darle trámite justamente dentro de sus movimientos. Bueno, vamos con las preguntas. Eli, ¿vos me querés ayudar? ¿Me escuchás? Ahí va. Sí. Em, la primera, ¿querés que las veamos todas? De a una, sí. Sí, ahí arranca Bien, con con una Silvia, del... Silvia Datri al principio de todo, de hecho, de antes del anonimizador, te diría. Sí, Sí. porque tenemos una que consulta si lo que comentabas acerca de los nuevos movimientos para lo que es las vistas de fiscalía, si es solamente para el foro de familia o van a tener justicia de paz o civiles también disponibles ese movimiento. Sí, en principio solo para familia, y había contestado yo. Ah, ok. Pero bueno, lo chequeamos con quién hizo el pedido, principalmente con el área de Bocetti, a ver si eventualmente lo incorporamos a otra fuera. La pregunta de Silvia es si eso es aplicable para cuando solo tenemos que responder algo no asociado a ningún expediente nuestro y habla del VAS. No, se supone que si el oficio ingresó a un expediente que ya existe porque tiene relación, pero después uno no le tiene que contestar, mire, vuelva a hacerlo o vaya a otro lugar, lo va a tener que contestar sí o sí, como se hace habitualmente. Acá esta herramienta está disponible básicamente para aquellos casos en los cuales el organismo no tiene nada que ver con lo que se está solicitando. Es decir, se está oficiando al juzgado de San Antonio y lo está recibiendo el juzgado civil de Viedma, ¿sí? ¿Qué tiene que hacer con eso? Nada, le dice, mire, vaya al juzgado de San Antonio, yo no tengo nada que ver. En vez de crear un expediente nuevo o insertarlo en un expediente que ya existe, porque no tiene relación, directamente se lo respondo, ¿sí? Sin generar expediente nuevo. Bien, ¿Qué más? estoy mirando a ver las que están, a ver que algunas ya fueron respondidas por el chat. La consulta del anonimizador, sí, para anonimizar las carátulas seguimos usando los apóstrofes, los apóstrofos. No, el No, anonimizador. ¿Querés contestarlo vos, Henry? no, que te anonimiza también la carátula, correcto. Claro. Ahí sí, Claro, ahí se está viendo en la pantallita que si querés mostrarlo arriba de todo, dice carátula y cómo quedó anonimizada. Claro, el anonimizador viene justamente, como les decía, a reemplazar todo lo que se hacía con los apóstoles. Es decir, acá la inteligencia artificial ya tiene una cierta cantidad de directivas que le fueron dadas, y entre esas directivas justamente es encontrar carátula y reemplazarla. Va tomando decisiones en función de las directivas que se le dio previamente. Así que el apóstrofo, en principio, o a comillas simple, como quieran llamarle, esa queda fuera de uso. O sea, a partir de esta implementación ya no se usa más. ¿Qué más? Y hay una última pregunta que de Regina. ¿Cómo podemos acceder a una sentencia sin anonimizar cuando uno no es el magistrado interviniente? Porque cuando Eh, consulto la jurisprudencia de la Cámara y STJ, los antecedentes de la sentencia son importantes para poder citar tales. pero bueno, no sé cuál será el caso, pero en Sí. realidad Ujú. la anonimización se hace sobre aquellos datos que resultan sensibles Exacto. y respecto de los cuales se aplican las reglas de Heredia, es decir, son los datos relacionados con las personas y alguna cuestión particular, por ejemplo, alguna suma de dinero que no se quiera realmente ser evidente, pero después todo lo que se refiere al considerando, todos los argumentos que contenga la sentencia, eso no se anonimiza. No debería ser un problema y de hecho hoy se aplica ese criterio incluso usando los apóstoles. Andrea consulta si las carátulas que ya cuentan con apóstrofo deben modificarse para que no dé error.
No, no, no hace falta. De hecho, hay como una pequeña transición cuando salgamos con este cambio en producción de lo que ya está armado, digamos, previo a la publicación. Va a seguir con lo que hayan puesto, de las comillas que hayan puesto, y lo nuevo, a partir de lo nuevo que se cree, saldrá con lo nuevo, con el nuevo anonimizador. Bien, una pregunta de violencia. Dice, en el caso de que quisiéramos darle vista a Fiscalía por ambos artículos, 138 y 154 del CPF, ¿qué movimiento deberíamos usar? Bueno, en realidad, eh, el tema es que los dos movimientos hacen referencia a la comisión de un delito, es decir, la desobediencia es un delito y lo otro que es genérico, la comisión de un delito es un delito. O sea, si seleccionan el movimiento, no me acuerdo cómo se llamaba, eh, vamos a mirarlo, en un caso. Si ustedes seleccionan vista a fiscalía por configurar delito y seleccionan esto y incluyen los dos casos, con este alcanza. Lo que pasa es que este es más específico porque hace mención específica a la desobediencia. Pero bueno, si seleccionamos este, estamos cumpliendo con los dos, en el caso de que sean los dos. Ahora, estos son excluyentes en la medida en que el caso que queramos hacer conocer al fiscal sea de desobediencia exclusivamente. Pero en el caso de que estén los dos presentes, con que seleccionemos este, debería alcanzar. Después, yo creo que el área de planificación tendrá que hacer sus aclaraciones, porque esto también es una cuestión de estadística, más que de sistemas o de intervención del Ministerio Público Fiscal. El Ministerio Público Fiscal va a entender en la posible comisión de un delito, y en los dos casos son delitos. Así que bueno, yo iría por esta, en el caso de que estén presentes las dos. ¿Algo más? En el caso, justo llegó una recién, de una sentencia con tipo de movimiento sentencia. También se da vista por configurar delito. ¿Qué movimiento se usa o se hacen dos movimientos? ¿No querés aclararlo vos, Enrique, eso o no? La verdad es que no tengo respuesta para esa pregunta en este momento. La gente de familia que participó, digamos, del evento que solicitaba esos movimientos, por ahí charló mejor con ellos, pero lo anotamos y vemos qué solución le damos a eso. ¿Qué más? O sea, ahora Bien, con el sistema, digamos, si quieren usar esos movimientos hay que hacer otro adicional, digamos. No, no hay mucha opción ahora, pero bueno, no sé si es la forma correcta que esperan. Igual yo creo, y esto es, no tengo la verdad, ni tampoco considero saber demasiado, acá estos dos movimientos tienen por objeto identificar estas situaciones. La identificación de esta situación por parte del tribunal y la identificación de la situación por parte del Ministerio Público Fiscal. Es decir, cuando el Ministerio Público Fiscal se noticia del caso, con esto lo identifica rápidamente. A diferencia de lo que nos pasaba con la vista fiscal, esa genérica que teníamos. En esa vista fiscal genérica, en esa vista fiscal iba este caso en particular, que puede ser una desobediencia, pero también iba una vista por la competencia. Entonces, en ese listado de intervenciones fiscales no se podía identificar cuáles eran aquellas que tenían que ser objeto de una investigación penal, o por lo menos de la consideración por parte del Ministerio Público Fiscal. Entonces, creo que la cuestión tiene que ver con el doble control, por un lado del juzgado, que quiere saber qué es lo que mandó al fiscal, y por el otro lado del Ministerio Público Fiscal para identificar estas cuestiones en particular. Si yo tuviera que pensar en positivo, diría que las tenemos que usar.
es la forma de identificarlo. Si yo la tengo escondida dentro de una sentencia, bueno, va a cumplir el mismo objetivo, que es justamente remitir actuaciones al fiscal para que investigue la posible comisión de un hecho delictivo. Pero no lo voy a ver a simple vista, y el fiscal tampoco. ¿Entiende? Entonces, lo ideal sería utilizar estos movimientos. Ahora, como decía Enrique, seguramente desde el área de planificación, con más aquellas personas del foro de familia que intervinieron en estas discusiones, esto se puede aclarar mucho más. ¿Qué más, Eli? ¿Algo más? No, Regina lo que manifiesta es que hasta datos protegidos por las reglas de Heredia, capacidad, datos de secuelas, edad, etcétera, son importantes para citar en sentencias como antecedente de género. Insistía en eso nomás. No, Y sí, está bien. yo no entiendo la pregunta esa, no sé cuál es ¿Puedo cuál tomar es la el inconveniente. palabra? Sí, Acá voy a sí. Sí, activar el cómo no. micrófono. Me llamo Paola Sanrelli, para los que no me conocen. El tema es el siguiente. Yo hice el curso de las reglas de Heredia, de Brasilia, etcétera. Hay, para citar como antecedente que un caso sea similar a otro, por ejemplo, estoy resolviendo un tema de daño moral o estoy resolviendo un tema de daño punitivo. Hay datos dentro de las sentencias que, por lo que se ve en el prompt de la inteligencia artificial que ustedes crearon, los va a anonimizar como regla general, más allá de si yo entiendo que se tiene que publicar o no. Entonces mi pregunta es, si hay sentencias que tienen datos sensibles, por ahí habla de datos personales, de datos íntimos, habla de las reglas de Heredia. Si yo tengo estos datos, que son los que a mí me condicionan para poder citarlo como antecedente o no, ¿tendré alguna forma de poder hacerme de esa sentencia de forma ágil, digo, ¿eh? No que estoy llamando a la biblioteca para que me lo busquen, o llamando al organismo para que me lo den. Pero si va a haber alguna forma de acceder a la sentencia sin anonimizar, porque si yo tengo un daños y perjuicios por delitos aberrantes, por ejemplo, sexuales, yo no voy a publicar cuáles fueron los hechos sobre los que me voy a basar. Por supuesto va a estar todo anonimizado, pero los tengo que tener en consideración. Y si tengo algún antecedente, supuestamente tampoco van a estar publicados. Entonces, que no va a ser lo mismo que un daño y perjuicio en un accidente de tránsito. La incapacidad va a ser distinta, son cosas totalmente distintas y el daño moral es distinto, por lo menos para valorarlo. Entonces pregunto, ¿va a haber alguna herramienta, ya sea para magistrados? Incorporo dentro de esto también a los profesionales, porque los profesionales si piden más de la cuenta se lo llama plus petición inexcusable y se lo pueden pedir y nosotros lo podemos condenar si piden más. ¿Va a haber alguna forma de hacerse de esos fallos con estos datos para poder saber si el caso a aplicar como antecedente es similar? Claro, Ok, vos no te estás refiriendo a lo que vos producís, sino a aquello que vos vas a consultar y que va a ser jurisprudencia aplicable a tu caso. Eso, así. Exactamente, ya sea Claro, Cámara, del Diputado o Superior. cuando vas a fallos, te encontrás con el fallo que está anonimizado y no puedes identificar esas partes que estás considerando que son trascendentes para tu sentencia. Bueno, Perfecto. no es algo que esté previsto acá, porque lo que estamos viendo nosotros de este anonimizador es justamente lo que se venía haciendo con los apóstrofos. Esto que estás proponiendo me parece que debería ser objeto de otra discusión, porque que lo deberían plantear directamente a través del superior para ver, porque en realidad cuando se toman estas decisiones son decisiones de carácter institucional que provienen justamente del superior de la justicia y de su política específica. Así que nosotros por ahora, que yo sepa, no tenemos esto en agenda. ¿Sí? No había sido planteado tampoco así. Y en este Muchas caso estamos gracias. viendo... No, gracias a vos. No hay nada más. No hay nada ¿Alguien más. tiene, ¿Alguien tiene alguna duda con respecto a cómo funciona el anonimizador? Como dato, como para que ustedes, algunos todavía deben recordar que nosotros probamos, en algún momento hicimos testeos, si alguno todavía tiene esa información, puede entrar y
y probarlo ahora en el test. De todas maneras, en la medida que esto se implemente, vos confirmame, ¿es a partir de mañana o pasado que estaba previsto? ¿22 o 23? Mañana, gracias. Mañana. Mañana. Bien. A partir de mañana esto va a estar ya disponible y a partir de ese día nosotros vamos a empezar a estar disponibles también como para poder responder cualquier tipo de duda que tengan, ¿sí? Incluso aquellas cuestiones que consideren que por ahí deberían ser objeto de alguna modificación, seguramente las vamos a poder registrar y pasársela a la área de desarrollo como para que las pueda resolver. No lo vemos muy complejo y vemos que, desde el punto de vista del área, y creo que del superior también, consideramos que es una herramienta superadora esta que se está aportando. De manera tal que esperamos que le resulte de mucha utilidad. Al principio entendremos que alguno pueda tener alguna frustración, porque viene acostumbrado a trabajar de otra manera, pero así como nos pasó en su momento de pasar del Works al Lex y del Lex al otro Lex y ahora al Puma, bueno, todo va a suceder de alguna manera y nos vamos a tener que adaptar. Y esta herramienta no viene a perjudicarnos, sino que viene a darles justamente, a constituirse en una ayuda para que puedan realizar el trabajo. De mi parte, muchísimas gracias. Quedamos a disposición para poder evacuar cualquier consulta y nos encontramos en la próxima. Gracias. Chao, hasta luego, que estén muy bien. Chau.